La Casa Blanca aseguró que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder frente a las costas de Venezuela con el objetivo de frenar el narcotráfico desde ese país. Declaraciones que llegan luego de confirmarse el envío de 3 destructores navales, al tiempo que insisten en culpar a Nicolás Maduro de liderar un cartel ligado al crimen organizado. El líder venezolano respondió asegurando que va a desplegar a millones de milicianos. Así viaja el US Gravely, uno de los 3 destructores estadounidenses enviados por Donald Trump para controlar el flujo del narcotráfico en el Mar Caribe, con un objetivo: llegar hasta el límite de las aguas venezolanas. Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y coherente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel de narcotráfico. Y Maduro no es el presidente legítimo, es el líder fugitivo de ese cartel, contra el que se han presentado cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia su territorio. Con estas palabras, Washington ratificó la condición de líder del cartel de los soles, con el que acusan al mandamás venezolano, por el que ya subieron la recompensa por información que conduzca a su arresto y que ahora es testigo del inédito despliegue militar estadounidense. En respuesta, Maduro anunció que enviará a la milicia. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. En Venezuela, los milicianos son exuniformados y civiles que representan a cerca de 5 millones de reservistas, según cifras oficiales. No está claro su destinación, que según Maduro busca responder a la movilización militar estadounidense, que además de 3 buques, incluye 4.000 Marines y el respaldo de aviación y submarinos para enfrentar las amenazas de los cárteles latinoamericanos de drogas. Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia, y los activos relacionados con Maduro suman más de $700 millones en total que ya hemos incautado. Sin embargo, su reinado de terror continúa. Estos activos incluyen 2 aviones privados multimillonarios. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Las 3 embarcaciones enviadas desde Washington rumbo al límite de las aguas territoriales venezolanas llegarán a la zona en las próximas 36 horas, indicó la Casa Blanca. Ante lo que definió como amenazas de Estados Unidos, Maduro prohibió la compra y uso de drones en todo su territorio. Nos mantenemos hablando de Estados Unidos, pero ahora ligado a Venezuela, porque hay máxima tensión entre ambos países, luego que en las últimas horas la administración de Donald Trump decidiera desplegar 3 buques destructores rumbo a las costas de Venezuela. Ahí tenemos en pantalla parte de estos buques que, como decíamos, ya van en camino para, finalmente, se supone que se van a instalar en el límite de las aguas venezolanas. Aguas internacionales. Aguas internacionales, exactamente. No entrarían directamente a territorio venezolano, pero aún así esta maniobra está siendo tomada por el régimen chavista, obviamente como una amenaza directa, y es por eso una provocación, exactamente, y es por eso que el propio Maduro ha dicho que va a desplegar 4.5 millones de milicianos para hacer frente a esta amenaza a Estados Unidos. Desde Estados Unidos le han respondido, ya lo dice en nuestra pantalla, la vocera de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para combatir no solamente en este caso el régimen chavista, sino que también al narcotráfico. Es que esa es la justificación de Estados Unidos, ¿no? En el fondo, el trasfondo que tiene una medida como esta que anuncia Donald Trump es que ellos dicen que van a combatir el narcotráfico, y una forma de hacerlo, dice Trump, es resguardar la vía marítima, que está siendo utilizada también por los grandes carteles de drogas, ¿no? Esa es la estrategia hacia la opinión pública. Claro. Ahora, lo que hay detrás también es una medida de presión
en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Exacto, y todo esto ocurre en el contexto de que Estados Unidos cataloga a Nicolás Maduro, el líder chavista, como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, y es por eso finalmente que han decidido escalar poco a poco las maniobras en contra de el líder chavista, y además a esto se suma la recompensa, que no es menor, 50 millones de dólares finalmente para quien otorgue información que permita la captura de Maduro. Sí, pues no es menor y se junta con eso. Alta, de hecho, ofrece esa recompensa, ¿no? Exactamente. Nos vamos ahora hasta China. Una lamentable tragedia ha sacudido esta ciudad de Mianyang. Tenemos el momento preciso en que se desploma por completo la marquesina de un escenario. También ha sido calificado como parte del techo donde estaba siendo albergado este concierto de una cantante famosísima, y lamentablemente ya se ha constatado el fallecimiento de por lo menos 4 personas. Ahí tenemos el momento preciso en que se registra esta tragedia y vemos cómo la gente desesperada intenta finalmente arrancar de toda esta situación, pero lamentablemente hubo 4 de ellos que no lograron finalmente ponerse a salvo. Vemos que la estructura no solamente consta de esta especie de lona, sino que también se ve esta estructura también metálica o de fierro, que finalmente es lo que le produce la muerte a estas por lo menos 4 personas. Y el contexto en el que ocurre toda esta situación: fuertes lluvias, intensos vientos que no han dado tregua en China, ya lo decíamos en las últimas horas también. Ellos están en verano, pero aún así se han tenido que enfrentar a situaciones dramáticas como las que estamos revisando en este momento. Así es que también es muy lamentable y sensible lo que se ha reportado en las últimas horas en ese punto del gigante asiático. Claro, y lo más peligroso es que cae esa viga de metal dentro, y es aparentemente lo que golpea a las personas que quedaron con mayores lesiones. Exactamente, sí, muy dramático lo registrado en ese punto de Asia. Vamos a hablar ahora de Australia. También un caso dramático, pero que milagrosamente tuvo un final feliz. Un surfista, que es quien estamos viendo en pantalla, sufrió el ataque de un tiburón blanco de 5 metros. Imagínense ustedes quién mordió su tabla de surf y la parte literalmente en dos. Ahí un canapé para el tiburón. Un canapé. Mira, ahí tenemos. Mira cómo quedó la mordida, la mascaba ahí. Esta era la pesadilla que tenemos todos los que crecimos en los 80 con la película Tiburón. Exacto. Sí, es dramático el registro. Es dramático también el testimonio que entrega el sobreviviente, el surfista, quien dice que estaba mar adentro, sentado en su tabla cuando sintió el mordisco de la tabla. Oye, no le alcanzó. Afortunadamente no lo alcanzó. Y se zafó de milagro. Sentado, o sea, le pudo haber alcanzado un... Claro, parte de su cuerpo. Sí, pero una pompa. Milagrosamente al percatarse de lo que está ocurriendo, el surfista se lanza al mar, comienza a nadar lo más rápido que puede, y es así como zafa de este gigantesco ataque. Ahí veíamos los registros. Sin duda estuvo a solamente centímetros de que esta situación fuese una verdadera tragedia. ¿Qué es lo que dijeron las autoridades? Determinaron el cierre temporal, imagínense ustedes, de esta playa, puesto que esta situación resulta muy preocupante, y también instaron a la población, los habitantes de esta localidad, específicamente estamos hablando de la localidad Nueva Gales del Sur, les dijeron que por ningún motivo se les ocurra acercarse a la playa, por lo menos en las próximas horas, puesto que se teme que este tiburón pueda seguir ahí dando vueltas. No era su